¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a uno de los resúmenes de ajedrez latino, en este caso acompañando al Magistral Internacional de Río Grande, ya un torneo muy tradicional dentro del calendario de torneos en Argentina, que por supuesto es un torneo que reúne a muchos jugadores de nuestro país, pero también algunos de países de la región, como por ejemplo de Chile, de Brasil, de Uruguay. Bueno, hemos tenido. Digo hemos porque de alguna manera también me siento parte de este torneo, he ido en muchísimas oportunidades y el año pasado en Río Grande tuvieron y tuvimos de alguna manera también la posibilidad de contar con la presencia de Alexei Shirov, bueno, toda una leyenda del ajedrez contemporáneo. Así que, bueno, nada, en este año este torneo que tiene, digamos, va a ser en homenaje, es en homenaje al gran maestro Oscar Pano. Sí, hemos hecho una entrevista con él hace un mes aproximadamente, donde, bueno, estuvimos repasando un poco toda su trayectoria. Y bueno, ahora vamos a estar viendo un poquito todo lo que tiene que ver con los resultados del torneo, con algunas partidas. Vamos a ver algunas fotos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, al pequeñísimo Faustino Oro, de apenas 9 años, que hace su primera presentación en Río Grande. Bueno, y vamos a ir viendo después algunas otras fotos. Vamos a comentar un poquito primero los resultados, ¿sí? Vamos a hablar de lo que fue la segunda jornada, ¿sí? Que incluyó la tercera ronda y la cuarta ronda también, ¿sí? Vemos que en la tercera ronda, en la mesa 1, Pablo Salinas, que es uno de los principales favoritos, derrotó a su compatriota Diego González Culi, ¿sí? Un joven que ya lo hemos visto ahí en el ProAm, con algunos resultados muy interesantes. Y en la mesa 2, nuestro gran maestro Andrés Rodríguez, que venció a Carlos Martínez, uno de los clásicos jugadores patagónicos, Carlos. En la mesa 3, otro uruguayo, Álvaro Guerrero, cayó frente a Diego Musanti, ¿sí? Que lo vemos aquí con un elo muy bajo, a Diego Musanti, que es un clásico jugador argentino que anda participando por cuanto torneo aparezca. Y bueno, diríamos que está con uno de sus celos más bajos probablemente de los últimos 10 años, no lo sé. Pero bueno, eso no quiere decir que no sea siempre un jugador muy competitivo. De hecho, si no recuerdo mal, en el 2019 creo que fue, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero Diego ganó este torneo magistral de Río Grande. Bueno, un poquito más abajo lo vemos a Faustino, que justamente cayó en su partida frente a Ricardo Hugo Sosa, perdón, una de las revelaciones del torneo, podríamos decir. Faustino que, bueno, con sus 9 años, pero sus 2140 de Elo. Una locura. Recordamos que es el jugador número 1 del mundo en la categoría sub-10. ¿Sí? Un poquito más abajo, Fernando Rocabado, otro jugador patagónico, frente a Leandro José Frutos, partida que terminó en pacíficas tablas. Un cachito más abajo, Martín Daneri, otro de los trotamundos dentro de lo que son los torneos en Argentina, derrotó a Rodrigo Magas, ¿sí? Jugador chileno, y Fede Torres, el organizador del torneo, ¿sí? El gran Fede, luego de una derrota en la primera ronda, logró vencer a Ricardo Luna, ¿sí? Este jugador árbitro de Ushuaia. Bueno, y muchos resultados más. Vamos a ir a repasar un poquito lo que fue la partida de Andrés, ¿sí? De esa tercera ronda en la que derrotó a Carlos Martínez. Andrés y su clásico Jobaba, ¿sí? Llegó a una posición típica del Jobaba, una estructura típica. ¿Por qué estructura típica? Bueno, lo primero que nos llama la atención del Jobaba es la presencia del peón en C2 con el caballo en C3, que es una configuración de peón-dama no tan normal, pero sí bien habitual dentro de lo que es el sistema Jobaba. Bueno, el negro, la posición, digamos, todavía no ha habido ningún contacto entre peones, ¿sí? El negro tiene el rey ahí que parece que está bien defendido, pero Andrés se va a encargar, ¿sí? Con la siguiente secuencia de jugadas de ponerlo en peligro, ¿sí? El blanco tiene dos rupturas normales, ¿sí? Creo yo que es ya el momento de generar alguna ruptura,
Y uno podría decir, bueno, arranco con E4, ¿qué jugada más sana que E4 podría haber? Bueno, pero Andrés le encuentra una vuelta más a la posición y hace primero G4, ¿sí? De esta forma, y fiel a su estilo, Andrés logra empezar a socavar en las defensas de su rival, ¿sí? Y luego de H por G4, ahora sí E4, ¿sí? Ganándole tiempos al alfil, que se tiene que retirar, y entonces H5, ¿sí? Y entonces, claro, ahora el rey negro sí que ya empieza a entrar un poco en crisis. Sin embargo, seguramente el negro contaba con esta jugada, ¿sí? Que defiende la columna H y que de alguna manera deja al peón atado por que la torre está en el aire. Por eso es que Andrés hace alfil de 3 una jugada bien agresiva, ¿sí? Que permite la defensa de la torre de H1 y que vamos a ver cómo indirectamente este alfil va a mirar esa casilla de acá unas jugadas en adelante. Uno podría decir, bueno, parece muy anticipado. Sí, es anticipado, pero va a ser muy real cómo ese alfil va a golpear sobre las defensas del rey negro. Después de caballo F6 y H por G6, D por E4. Bueno, difícil para el negro hacer F por G6, ¿sí? Que sería la jugada natural. ¿Sí? El blanco podría jugar con E5 y ahora para el negro es muy difícil encontrar respuestas en esta posición. Se va a venir dama G5, el golpe sobre G6, sumado a todos los problemas en la columna H. ¿Sí? Por eso, después de H por G6, el negro captura primero en E4, Andrés recaptura con el peón, y el negro dama por D4. Y parece que todo está en orden, ¿sí? Sin embargo, aparece acá un golpe tremendo, que es dama G5, ¿sí? Una jugada que empieza primero que nada a exponer de alguna manera a la dama, ¿sí? El alfil en cualquier momento puede generar un descubierto y esa dama va a estar en problemas. Fíjense cómo la dama blanca también logra dominar a la dama negra, que no encuentra, digamos, grandes casillas de escape, ¿sí? Porque si la dama negra se hubiera podido plantar en E5, probablemente hubiera tenido una buena situación defensiva, pero no va a ser el caso, ¿sí? Con dama G5, ahora de vuelta, en caso de peón por G6, viene E5, ¿sí? Se amenaza el caballo y el punto G6 es la clave, ¿sí? Entonces acá el negro jugó torre H3, ¿sí? A lo que Andrés con mucho criterio respondió con E5. Por supuesto que también comer acá en H1 hubiera sido muy peligroso porque ahora se renuevan amenazas decisivas como dama H6 seguido de dama H8. ¿sí? Y ante una jugada como torre H8, el blanco definiría con G por F7 jaque, ¿sí? Y la torre va a caer. ¿sí? Entonces, en esta posición, su rival Carlos Martínez jugó torre H3, Andrés respondió con E5, ¿sí? Y vamos a empezar a visibilizar los temas en la casilla G6 anunciados previamente con ese alfil en D3. ¿sí? Dama E3 jugó el negro ya de forma desesperada, no había mucho más que hacer, ¿sí? En caso de sacar el caballo, por ejemplo, no sé, digamos a G8, que es un lugar que más o menos le da alguna ayuda al rey negro, pasa que después de G por F7, rey por F7, y aquí, bueno, varias, pero por ejemplo, dama G6, ya voy a comer el alfil, puedo incluso comer en H3 y jugar torre F1, ¿sí? Por ejemplo, contra rey F8, podría empezar por esta jugada si quisiera, ¿sí? Y en caso de peón por, tengo torre F1 y esto va a terminar en una posición casi de mate, ¿sí? Ante una intermedia como dama F4, podría irme de rey y a peón por igualmente torre F1 y estaría clavando la dama, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que el negro en esta posición, después de E5, ¿sí? Decidió cambiar damas, pero igual se llega a un final completamente desesperado, ¿sí? Después de esta secuencia, el negro tiene un par de peones, pero son peones que están desligados, ¿sí? Que no tienen ninguna proyección especial, ¿sí? Torre F8, rey D2, acercando el rey, y caballo E4. Fíjense que el rey no puede comer porque el caballo entra dando un triple prácticamente, al rey también. Rey E5, caballo G5 igualmente, torre F2, rey E3, y acá el rival de Andrés, Carlos Martínez, decidió abandonar en una posición que por supuesto está totalmente perdida. ¿sí? Bueno, ahora después vamos a seguir con las siguientes, pero primero vamos a pasar a lo que fue la ronda 4 del torneo, ¿sí? En donde había solo 4 punteros. El gran maestro Pablo Salinas era uno de ellos, que derrotó a Ricardo Sosa, ¿sí? Que justamente era quien anteriormente había vencido a Faustino Oro. ¿sí?
una partida muy instructiva por parte de Pablo que ahora la vamos a estar revisando. Y en la mesa 2, la partida, bueno, más importante del torneo hasta el momento, ¿sí? En la que Diego Musanti enfrentaba a Andrés Rodríguez y Andrés logró vencer en un final muy tenso, muy difícil, justamente a Diego Musanti. Y bueno, en la mesa 3 hubo muchos empates ahí entre Martín Daneri de Negra frente a Leandro Frutos, Fernando Rocabado lo mismo, empató con Faustino Oro, ¿sí? De Piezas Negras, y Federico Torres, el gran realizador de todo este torneo, logró rescatar un empate en una posición agónica frente a Francisco Montes, otro de los jugadores de Río Grande. Bueno, eso por ahí, después abajo, bueno, Diego González Culi se recuperó de la derrota con Salinas, volvió a ganar, está con 3-4, yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a terminar bien arriba en el torneo, lo mismo Álvaro Guerrero, ¿sí? El uruguayo que ganó y se posiciona con 3 puntos, y bueno, ahí más o menos eso principalmente, otros que han llegado a 3 puntos, Sergio Yuale, ¿sí? Y Cristian Jorge, jugador de Ushuaia, ¿sí? Ahí lo vemos, que derrotó a Brian Broggi. Y bueno, ya después más abajo, con 2,5, Francisco Ortiz es un chico que juega muy bien de Río Grande, derrotó a Rodolfo Maldonado, otro de los clásicos jugadores del torneo de Río Grande, el chileno Maldonado, que además de ser un gran ajedrecista, es un gran futbolista. Bueno, vamos a seguir entonces con el resumen de las partidas. Vamos a ver las dos partidas más importantes de la ronda 4, ¿sí? Esta es la de Pablo Salinas, que enfrentó a Hugo Ricardo Sosa, como decíamos. Bueno, Salinas de Blanca jugó un peón rey, se derivó en una defensa siciliana clásica, sí, pero en realidad con alfil B5 eligió en la apertura Pablo Salinas. Vamos a hacer un pequeño repaso a qué me estoy refiriendo a esta variante, ¿sí? El arrosolimo. Y después de dama C7, enroque E6, torre 1, A6, una jugada, bueno, bastante optimista porque el blanco suele capturar en C6, en este caso lo hace con algún tiempo extra. Y ahora D4, ¿sí? El negro tiene la pareja de alfiles, pero está muy retrasado en desarrollo, ¿sí? El blanco juega caballo C3, D6 y alfil G5. Una jugada bastante astuta, podríamos decir, porque lo que pretende es tratar de eliminar algún defensor de las negras. Por ejemplo, tanto como con caballo F6 como alfil E7, el blanco podría estar capturando cualquiera de las dos piezas y generando algunas dificultades posteriores en la defensa de las negras, ¿sí? El negro hizo caballo F6, permitiendo este alfil por F6, ¿sí? Y G por F6, que esto es para los que, bueno, han visto partidas de siciliana, es una estructura bastante típica, ¿sí? Es un peón doblado que parece muy desagradable, pero también todos esos peones colaboran para cubrir muchísimas casillas dentro de lo que es el centro, ¿sí? Y las márgenes del tablero. Entonces, son peones que de alguna manera defienden de las invasiones. Sin embargo, Pablo Salinas se va a encargar de demostrar que esos peones no van a defender ninguna de las invasiones de los caballos, ¿sí? Porque ahora viene la danza de los caballos, justamente, fíjense. Primero dama F3, ¿sí? Presionando al punto F6, y luego de alfil E7, la defensa natural del peón de F6, caballo F5, una jugada temática y que en este caso está acompañada con táctica concreta, ¿sí? Porque está clarísimo que el negro no puede comer el caballo por caballo D5, y cuando la dama se retire, E por F5 y el blanco va a recuperar con creces la pieza sacrificada, ¿sí? Entonces, esta invasión, ¿sí? Este peón que de alguna manera ayudaba a cubrir los saltos, no está logrando el objetivo porque el caballo llega finalmente a F5, el negro decide retirarse con el alfil y Salinas juega torre a D1 con mucho criterio. Acá sí el negro podría comer el caballo, pero quedaría en una posición perdida, ¿sí? Después de peón por, el blanco podría arrancar igualmente con caballo D5, y cuando la dama se vaya a algún lado, que va a tener que tener cuidado porque ahora D8 la va a necesitar para que el rey pueda huir, ¿sí? No sé, quizá dama C5, pero peón por, rey D8, estas posiciones suelen estar totalmente perdidas. Hay muchas ideas para el blanco acá.
desde jugadas muy tranquilas, como por ejemplo torre para pasar por la columna C, o buscar doblarse en la columna rey, una jugada como dama E4, caballo por F6. Hay un sinfín de jugadas, incluso alguna jugada más tranquila como dama H5 puede ser criminal, porque si se cae el punto F7 van a llegar muchas invasiones posteriores en E8, en E7, en F6. ¿Sí? Esta jugada parece realmente casi decisiva en esta posición. ¿Sí? Bueno, por eso es que el negro dijo, bueno, no voy a comer, juego alfil D7, pero a Pablo Salinas le importó poco y sumó el otro caballo a la fiesta. ¿Sí? Esto es, como decíamos, bastante temático en estas posiciones con el peón doblado en F6, sobre todo cuando está indirectamente la posibilidad de abrir la columna rey. ¿Sí? Después de peón por, acá sí que ya el negro no puede esperar más, ¿no? Porque dama de 8 sería muy, muy mala. De hecho, el blanco acá tiene caballo por D6 y contra el alfil por D6 caballo por F6. ¿Sí? Fíjense que la torre presiona y está mirando también al alfil y a la dama. Única rey E7, podríamos decir, y luego de E5 la posición está totalmente perdida. ¿Sí? Hay mucha carga sobre el rey, sobre las piezas, se está cayendo todo. ¿Sí? La torre está mirando los sendos puntos de D6 y D7. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, aquí su rival sí capturó en D5, peón por, y a rey F8, una jugada muy, muy fina por parte de Salinas, que fue caballo H6. ¿Sí? Fíjese, ese caballo que, por supuesto, presiona en F7, permite dama por F6, y la posición del negro ya empieza a ser desesperada. ¿Sí? En caso de alfil por supuesto, dama por F6, se va a caer la torre y crisis total en la retaguardia de las negras. Bueno, después de caballo H6 vino alfil G7, caballo por F7, por supuesto, rey, y acá caballo por H8, por supuesto, la ganadora. Pablo eligió dama G3, ¿sí? Que es un poquito más fina, de hecho. Torre G8, porque la dama toca el alfil no se puede ir porque necesita proteger a la torre. Y luego de torre G8, acá el blanco podría volver con caballo H6 para llevarse la torre, ¿sí? Y quedarse con la torre por los dos alfiles y posición de mucho ataque, pero por supuesto no era la idea cuando el blanco jugó dama G3. Ahora intenta pasar por la tercera. Fíjense que el blanco podría utilizar las dos torres para pasar, ¿sí? Pero es más importante reservar esta torre para alguna penetración por la columna rey, ¿sí? Porque en la columna dama está todo neutralizado por nuestro propio peón de D5, entonces la torre va a poder ir en buenas condiciones a C3. El negro tiene que huir, porque torre C3 sería muy fuerte, viene torre C3 igual, la dama se va, torre B3 persiguiendo, dama y dama por D6. ¿Sí? Luego de rey A7, torre E7, ¿sí? Mucha carga sobre el rey, en este caso sobre el alfil, sobre el punto B7, ¿sí? Fíjense cómo indirectamente estamos mirando ahí, pero el blanco tiene que tener cuidado con un detalle, ¿sí? No se le puede escapar el control de la casilla E1 porque está en posición de mate el rey blanco, así que todavía tiene que estar con todas las alarmas encendidas. El negro jugó alfil B5 y acá con mucha precisión Pablo jugó dama C5 jaque, ¿sí? Una jugada que va a ganar de forma inmediata. Aquí jugó rey P8 el negro. En caso de dama B6, uno podría decir, bueno, cambio damas, juego A4 y paso a un final ganador. Sin embargo, la jugada más fuerte es caballo D6, ¿sí? Porque esta jugada amenaza torre por B7, por supuesto. En caso de dama por dama, torre por B7 es mate, ¿sí? Y en caso de la defensa del punto B8, ¿sí? El blanco podría continuar con caballo por B5 y en caso de A por B5, torre A3, mate también. ¿Sí? Entonces, esta ya es posición ganadora. ¿Por qué? Porque ante rey B8, el blanco jugó torre A3 y el negro decidió abandonar, ya que la dama no tiene ninguna casilla para retirarse. Y por supuesto, la situación del rey negro sigue siendo completamente precaria. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a ver un poquito lo que fue la partida de Diego Musanti frente a Andrés Rodríguez. Andrés planteando su clásica defensa francesa, la variante Winauer, ¿sí? Para los que no les suena tanto, vamos a ver un poquito más atrás. Acá el negro en esta con caballo C3, alfil B4, E5 y C5.
A3, alfil por C3, y esta variante, ¿sí? Bien conocida como defensa francesa, variante Winauer, que era lo que mencionábamos antes, ¿sí? Bueno, A4, vamos a pasar un poco a lo que fue la apertura. Andrés tiene muchísima experiencia con esta variante desde hace muchos años. Bueno, vamos a llegar a lo que fue, a lo que considero la posición crítica. El negro jugó torre F8, tratando de empezar a generar algunos problemitas en la columna F, ¿sí? El blanco alfil H3, una jugada temática en estos esquemas. El blanco pretende presionar en E6. Generalmente cuando uno hace un fianchetto tiende a jugar alfil G2, ¿no? Pero en realidad la idea en estos casos, sobre todo cuando el negro ya jugó F6, e incluso en algunas posiciones en las que el negro no hace F6, el blanco igual juega alfil H3 a modo de profilaxis contra jugadas como F6 y ya tener bien presionado al peón de E6, ¿sí? Bueno, igualmente luego de esto, Andrés realiza la fuerte jugada G5, ¿sí? Otra jugada temática muy importante en esta posición. Hay que saber bien cómo desenvolverse en estas estructuras porque el negro sufre mucho los problemas de espacio, ¿sí? Entonces hay que saber encontrar los recursos para hacer la posición un poco más llevadera. Y G5 es uno de ellos, ¿sí? Ya que ahora el blanco tiene que tener cuidado. Por ejemplo, comer en G6 permitiría abrir la columna H y generar una tensión favorable a las negras, ¿sí? La jugada, por supuesto, del blanco es E por F6, ¿sí? Y aquí Andrés comete una imprecisión que le pudo haber costado la partida probablemente, porque la mejor jugada, bueno, Andrés jugó H6, ¿sí? Que es una jugada normal para defender al peón de G5 y después tratar de recapturar en F6, ¿sí? Sin embargo, como vamos a ver, eso le va a traer dificultades. La jugada más fuerte de las negras acá era G4, ¿sí? Una jugada muy interesante. La idea es que después de alfil por, caballo por F6, ¿sí? Y cuando el alfil se retire, ahora el negro salta con caballo E4, generando una iniciativa bastante interesante. Fíjense que ahora el blanco está con algunos problemas de coordinación, como para terminar el desarrollo. No nos podemos enrocar, ya que podría venir torre por F3, por ejemplo, si hay una sobrecarga de la dama en la defensa del caballo y del alfil, ¿sí? Y en caso de una jugada preventiva, como alfil G2, el negro podría tener una jugada bien agresiva, como E5, en la que se pretende clavar al caballo de G4 y aumentar lo que es la presión sobre F3 y F2, ¿sí? Por eso, este G4 era una jugada muy precisa, muy fina que el negro necesitaba hacer, ¿sí? Bueno, después de por F6, Andrés jugó H6 y acá Musanti jugó de forma muy correcta, caballo E5, y tras torre por F6, captura en C6. También caballo por D7 era buena, ¿sí? Porque si bien el alfil de D7 es un alfil muy malo, es el alfil que defiende la base de las negras, ¿sí? Y aquí el blanco tendría una posición muy favorable también, ¿sí? Sin embargo, después de caballo por C6 y dama de 2, lo del negro está, lo del blanco, perdón, está impecable la posición, alfil D7 y enroque, ¿sí? Y el negro está ya con problemas muy serios en esta posición, torre H7, dama E5, ya F4 era muy buena, este es el golpe que el blanco está esperando dar, ¿sí? Para avivar un poco a sus alfiles, ¿sí? Pero bueno, dama E5 primero, torre, y ahora F4, ¿sí? Gran jugada por parte de Diego Musanti, fíjense que en caso de G por F4, ¿sí? Después de alfil por F4, la invasión de la dama en la diagonal es catastrófica para las negras, ¿sí? Entonces, acá Andrés probablemente tuvo que haber jugado G4 para cerrar todas las fronteras del flanco de rey, ya que, bueno, con esto por lo menos, ¿sí? No habría algún ataque directo por parte del blanco, ¿sí? Porque como vamos a ver en la partida, luego de dama C7, ¿sí? Se pasó a esta estructura, ¿sí? Fíjense después de todos estos cambios, se llega a este final donde podemos ver que el blanco tiene un peón alejado, defendido, ¿sí? Que es el peón de H5, que debiera darle una victoria, digamos, al blanco, ¿sí? De hecho, según la computadora, la ventaja es totalmente decisiva, no es tan fácil, las maniobras no son tan sencillas, pero la verdad es que las piezas negras están muy restringidas, ¿sí? El gran problema que tiene el blanco, creo yo, es cómo hacer entrar en juego al alfil. En realidad, todavía no, porque quiero decir, cuando el blanco haga G4, que va a ser una jugada necesaria, ¿sí? Fíjense,
El blanco hizo A5 acá para proteger al peón y de alguna manera restringir el flanco de dama. Rey C7, alfil E3, rey C6 y G4. ¿Sí? Bueno, en esta posición que parece que el negro está totalmente perdido, y probablemente lo esté, ¿sí? El problema que tiene que resolver el blanco es el alfil de H3, que no logra encontrar, no logra reciclarse bien, ¿sí? Y eso es lo que le da, digamos, cierta resistencia a las negras en este final, ¿sí? Aunque claro, si uno lo ve con la computadora va a decir, tiene +4, +5 el blanco, y no es tan fácil encontrar las maniobras ganadoras. Aún así, ¿sí? Jugando y viendo con la computadora a ver qué dice, qué propone, no es algo fácil de entender, ¿sí? Bueno, obviamente que de todas formas, cuando uno ve la posición, se da cuenta que el negro está en una posición muy desagradable, con las piezas malas, sin tantos, sin proyección para sus piezas, sin puntos para atacar, ¿sí? Sin embargo, Andrés se las ingenió para conseguir contrajuego, jugó alfil A4 aquí, alfil F8, torre, ¿sí? El negro se mantiene sólido, resistiendo los embates del blanco, torre F2 para proteger C2, bueno, y la posición sigue su curso, ¿sí? Torre F6, rey D7, proteger el punto E6 para las negras es clave, ¿sí? Torre G6, caballo por G4, y bueno, la posición acá ya entra, ya se ensucia, se podríamos decir, ¿no? Porque ahora, bueno, se está tocando el alfil, el peón perdió vuelo, ¿sí? Ya que ahora al no estar protegido por otro peón, es mucho más difícil, digamos, su proyección, el peón de C2 está a punto de caer, y bueno, ya la posición se oscureció demasiado, ¿sí? Y finalmente Andrés, con mucha precisión, terminó imponiéndose en este final, ¿sí? Que como dijimos, a priori parecía que el blanco iba a ganar en cualquier momento. Acá el blanco pretende con torre C8 tratar de llegar a un final de alfiles de distinto color, donde si bien tiene dos peones de más el negro, no va a ser fácil de ganar porque la posición está muy bloqueada, ¿sí? El alfil sostiene al peón, asimismo el peón al alfil, y no es fácil que los peones negros puedan continuar, digamos, su curso, ¿sí? Entonces, por eso Andrés acá, en lugar de permitir ese intercambio, se retiró con el caballo, alfil, torre G7 y alfil E4. Ahora el negro empieza a generar ideas de ataque, fíjense, que la torre puede venir por G2, el caballo puede invadir por G3, la torre desde H2 va a contener al peón en caso de ser necesario. Rey F1, torre G3, tocando el peón de C3, alfil B4, torre H3, justamente una jugada, creo yo, de control sobre el peón H, que es el único peligro que acecha a las negras, ¿sí? Estaba pensando que quizás también una jugada como caballo E3, claro, pasa caballo E3, rey F2, y nos estamos ahí embarrando un poquito, ¿sí? Esto sería peligroso porque ahora está todo tocado, ¿sí? Por eso torre H3 de alguna manera también amenaza este golpe. Luego de torre A8, caballo E3, rey E2, y acá con una jugada muy, muy fina, Andrés obligó al abandono a su rival, porque de vuelta yo podría comer y comer en H5, pero estos finales de alfil de distinto color pueden ser engañosos muchas veces, ¿sí? Porque el blanco puede estar bloqueando por casillas negras, ¿sí? Por eso es que acá, luego de rey E2, Andrés jugó alfil C2, ¿sí? Forzando el cambio de alfiles, y esto determina el abandono de las blancas porque, por ejemplo, después de estos cambios, se toca el alfil, se cae el peón H, ¿sí? Y ya con el caballo, en lugar del alfil de casillas blancas que permitiría ese final de alfil de distinto color, el negro consigue una posición completamente ganadora, incluso el peón de C3 muchas veces puede estar en el aire, etc. ¿sí? Bueno, una partida muy salvaje, donde Andrés pasó por todos los estados, podríamos decir, estuvo muy inferior, estuvo probablemente perdido, aunque nunca era fácil encontrar las maniobras ganadoras. Bueno, para Musanti habrá sido seguramente un resultado un poco alentador, digamos, porque realmente su posición parecía muy, muy prometedora. Bueno, vamos terminando. Dejamos acá un par de fotos más, la de Pablo Salinas, ¿sí? En la que enfrentó
a su compatriota de la tercera ronda. Y aquí, bueno, la foto de la partida de recién que estuvimos viendo, con el salón de juego de fondo, entre Andrés y Diego Musanti. Vamos a ver lo que es la tabla de posiciones. Pablo Salinas y Andrés Rodríguez con 4, los dos máximos favoritos a quedarse con el torneo. Y que, bueno, después vemos que con 3 puntos hay un lote de 8 jugadores, ¿sí? Ahí los estamos viendo. Leandro Frutos, Diego González Culi, Diego Musanti, por supuesto, Fernando Rocabado, Ricardo Sosa, Álvaro Guerrero, Martín Daneri, Sergio Yuale y Cristian Jorge. Bueno, acechando ahí cerquita a Faustino. Hay que ver qué pasa si Faustino gana un par de partidas y logra llegar a enfrentar a alguno de los grandes maestros. Bueno, y entonces lo que arroja la quinta ronda, por supuesto, la partida clave de este torneo, Andrés Rodríguez frente a Pablo Salinas, como decíamos, los dos grandes máximos favoritos a quedarse con el torneo, y de definirse esta partida, creo yo que de ahí sale el campeón, ¿sí? Por supuesto que puede ser tabla, como muchas veces pasa, pero creo que si se define la partida, el que la gane ya se lleva casi todos los boletos para ganar el torneo. En la mesa 2 tenemos a Martín Daneri frente a Diego Musanti. Mesa 3, Fernando Rocabado contra Sergio Yuale. Diego González Culi contra Cristian Jorge. Y Álvaro Guerrero contra Leandro Frutos, ¿sí? Ahí lo vemos. También a Fede Torres intentando sumarse a la fiesta, a ver si hoy gana contra otro de los jugadores de Río Grande, Ángel Quiroga. Así que bueno, le deseamos ahí éxitos a Fede y a toda la organización del torneo, por supuesto, un torneo maravilloso, el de Río Grande, muy tradicional, que no pude estar este año, pero espero poder estar en los próximos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Acuérdense que en la página de Ajedrez Latino pueden encontrar toda la información del torneo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Acá está. Entran a ajedrezlatino.com, se busca Magistral de Río Grande, que está ahí a la vista, y acá podemos ver las cámaras para seguir el torneo en vivo, ¿sí? Y más abajo, bueno, todo lo que tiene que ver con el reglamento, ¿sí? Y después los links a Chess Results, que es donde están todos los resultados, y a Lichess, donde se pueden seguir las partidas en vivo. Vamos a hacer clic para poder visibilizarlo bien. Acá incluso pueden ver las partidas de rondas anteriores, ¿sí? Se pasan las primeras 5 mesas, así que pueden seguir el torneo con la cámara en vivo y con el link de Lichess mientras estamos jugando. Hoy la ronda, si no recuerdo mal, comienza, a ver, lo tenemos por acá, ¿sí? A las 3 de la tarde de Argentina, así que ahí lo van a poder seguir. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo resumen. Muchas gracias.